Saludo cordial, estudiantes. Espero se encuentren bien allí en casa, en compañía de sus familias, en sus hogares, y que ojalá en medio de toda esta situación que nuestro país está viviendo, podamos hacernos del lado de los ciudadanos que tenemos una conciencia social y un sentido crítico desde la posición correcta en bien de nuestro país. Bueno. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro tema que venimos desarrollando en este tema acerca de la atención según procesos pedagógicos. Y como habíamos visto en la clase anterior, el jueves pasado, abordamos acerca de todo lo que tenía que ver con los procesos pedagógicos, lo que eran las características de esos procesos pedagógicos que como agentes educadores debemos poner en marcha para la tarea que nos corresponde tan bonita como es trabajar con nuestra niñez, nuestra primera infancia. Entonces, continuando en ese orden de temática, hoy vamos a abordar un poquito lo que es el perfil y el rol del educador. Todas esas características que competen al educador. Entonces, vamos a continuar dentro de la misma temática, la competencia que debemos desarrollar allí, acerca del poder asistir a la educación en la primera infancia de acuerdo con las orientaciones y el plan de trabajo definido por la institución en el marco del programa de atención integral a la primera infancia. Es decir, que nuestros procesos pedagógicos y nuestro rol educativo está enfocado al cumplimiento de esta tarea. Bien, encontramos acá entonces una definición con relación al perfil del educador en primera infancia. Y ya de antemano ustedes tenían un material bibliográfico de Zapata y Ceballos 2010 como base de lectura bibliográfica para poder enriquecer estos conocimientos, este tema tan importante, que cuál es nuestro rol, cuál es nuestro perfil como educadores, cuáles son como esas competencias que debemos considerar a la hora de formarnos como agentes educativos, como docentes, de pronto no solo en el área de la primera infancia, precisamente algunos de ellos, sino en los espacios de educación. Entonces, como lo explica Zapata y Ceballos 2010, el rol del educador o de educadora para la primera infancia ha de ser consecuente con las demandas y características de los contextos en coherencia con la política de infancia que se tenga. En este caso, rige para nosotros en Colombia las leyes establecidas desde la infancia y adolescencia, que ya en anteriores temas hemos abordado la normativa que rige a la primera infancia en Colombia, que nos pide considerar dentro de esos modelos pedagógicos precisamente esas actitudes o esos comportamientos, así como esos conocimientos que debemos adquirir como docentes para ser competentes en el área de la primera infancia. Y interesante que el autor dice que debe ser consecuente con las demandas. Es decir, que la educación en general tiene unos parámetros, unas necesidades, unos requerimientos. Si fuéramos docentes de preescolar, de primaria, de bachillerato o de nivel superior, siempre hay unos requerimientos. Entonces, el docente siempre tiene que ser consecuente con esas demandas. En este caso, en nuestra primera infancia, pues es analizar precisamente el contexto en el que nos encontramos, que estamos trabajando con niños que están en edades de 0 a 5 años. Entonces, todos los métodos, las formas, los comportamientos, las modalidades, los procesos son diferentes que con niños en etapas ya escolares o niños en etapa de bachillerato o niños en etapa ya en procesos superiores de educación. Entonces hay que ser consecuentes con las demandas. No es el grupo el que tiene que adaptarse a mí, soy yo como docente quien debo adaptarme a las necesidades y demandas de ese grupo con el que estamos trabajando.
¿Qué más nos dice Ceballos? Dice que centrado en el reconocimiento del niño, de la niña, como sujetos de derecho. Importante esto. ¿Por qué? Porque lo que enseñamos, lo que transmitimos a nuestros niños debe estar precisamente fundado o fundamentado en lo que tiene que ver con sus derechos, lo que corresponde al niño en sus derechos. En el enfoque de atención integral, entonces hablamos de educación, de salud y protección. Recordemos que estamos hablando de niños de etapa de 0 a 5 años, que ya hemos dicho que es una etapa vital para los niños muy importantes, que como padres o como educadores podamos ser conscientes de las necesidades de los niños en esa etapa. Y en el acompañamiento afectivo caracterizado por una clara intencionalidad pedagógica que rompa con el esquema de escolarización temprana, posibilite el desarrollo no solo de las capacidades cognitivas, comunicativas, afectivas, sino en el desarrollo de habilidades para la vida. Es decir, el educador para la primera infancia, así como aplica en otros contextos, no es alguien que simplemente se dedica a calificar o a dar notas. No, cualquiera puede calificar y dar notas, digamos, en un conocimiento básico de educación. El asunto está aquí más en poder enseñar y desarrollar esas habilidades para la vida, lo que le va a durar al niño para toda su vida, lo que va a hacer que sea un adulto funcional, lo que va a hacer que sea un adulto exitoso, un adulto que tiene una vida que es de bien para él y para quienes le rodean. Allí donde está la verdadera tarea del educador. A través de la, ¿cómo lo vamos a hacer? Es decir, si tuviéramos que hablar de las formas, entonces a través de la lúdica, el juego, haciendo partícipes de dicho proceso a la familia, ¿sí? Porque el educador no solo enseña al niño, sino también a la familia, por ende también lo hace con la sociedad y como tal, pues como agentes educativos que somos, corresponsables y garantes de un verdadero desarrollo integral. ¿Qué es corresponsable? Es decir, que yo como educador tengo una parte de responsabilidad, así como la familia del niño también tiene una parte de responsabilidad. Ahí es donde se comparten esas corresponsabilidades en cuanto a la educación infantil. ¿Cuáles son entonces esas competencias cognitivas, emocionales y conductuales que deben prevalecer en un educador, dentro de su rol, dentro de su perfil, de lo que lo debe caracterizar? Entonces vamos a ir avanzando un poco. Están las cognitivas, muy importantes las cognitivas. Estas están relacionadas con el saber, con lo que el docente o el agente educativo debe saber para ejercer su profesión como docente. Muy vital que dentro de ese rol como educador o como docente tenga pertenencia de lo que está enseñando, tenga propiedad de lo que enseña porque conoce y sabe lo que está enseñando. Precisamente en eso, por eso somos educadores, porque podemos decir que en esa área tenemos un conocimiento mayor que aquel a quien estamos enseñando. Entonces, el ámbito cognitivo del saber es fundamental en el rol del docente. ¿A qué se refiere con el saber o con el área cognitiva? Son aquellas que se fundamentan en conocimientos disciplinarios. Es decir, si el docente es, por decir algo, hablando en un contexto de colegio, es el profesor de sociales, entonces quiere decir que su competencia cognitiva debe apuntar a los conocimientos del área de sociales. Que si es el docente de español, bueno, entonces sus competencias deben estar apuntando hacia el conocimiento del español. Si lo traemos al ámbito nuestro, que es el de la primera infancia, entonces, ¿cuáles son esas competencias cognitivas que debería tener el docente o el educador o el agente educativo? Todo lo que tiene que ver con lo relacionado a técnicas de atención a primera infancia. Conocimiento del manejo de niños de 0 a 5 años. Todo lo concerniente a
a lo que implica atender niños en esa edad. Habla de generales relativos a las ciencias básicas, a lo cual estamos hablando, humanidades o las artes, dependiendo del rango, del área, de la disciplina donde usted está trabajando. Su énfasis está dado por el saber comprender. El área cognitiva es que tiene ese conocimiento, esa intelectualidad de los temas disciplinares, los entiende, los comprende, los puede analizar y puede también tratar esa información de manera relevante. Él puede relacionar, sintetizar un determinado conocimiento, fenómeno o sistema con relación a esa área que él maneja. Entonces, importante que el docente o el agente educativo pueda tener propiedad de lo que está enseñando, tenga esta competencia del saber como algo muy importante. Por eso es importante estar en esa constante capacitación y preparación. Nunca se llega al tope del conocimiento. Siempre habrá actualización, siempre habrá nuevas estrategias, herramientas que se pueden agregar a ese conocimiento. ¿Por qué? Porque las ciencias siempre están en constante construcción. Entonces siempre se está sumando a ese conocimiento algo nuevo y por esa razón el docente debe ser muy flexible mentalmente para adaptarse y para poder sumar ese conocimiento que ya tiene. En otras palabras, yo podría decir que los agentes educativos o que los maestros, los que estamos en el área de la educación, somos al mismo tiempo también estudiantes, porque todo el tiempo estamos adquiriendo conocimientos y preparándonos para mejorar lo que ya estamos aprendiendo. Nunca paramos de aprender. Entonces, es importante el área cognitiva del docente. Pero luego tenemos la siguiente parte en esas competencias de los procedimientos o lo que se conoce como el saber hacer. Es decir, ya tengo la parte intelectual, todos los conocimientos disciplinares. Ahora, ¿cómo llevo esos conocimientos a la práctica? Ahí es donde empieza el saber hacer. Y ese saber hacer es cómo puedo yo proceder en situaciones determinadas. El énfasis está en elaborar determinados productos, tales como gestión de proyectos, organizar, operar sistemas, preparar informes, establecer estrategias, metodologías, entre otros. Entonces aquí es, bueno, ya sé toda la parte teórica, ya tengo la parte teórica, fundamental o cognitivo. Ahora voy a llevar eso a la parte procedimental. ¿Cómo lo voy a hacer? Y allí también, pues, la formación en el perfil del educador es cuáles son las estrategias que voy a adoptar para que este conocimiento que tengo aquí lo pueda llevar a la práctica y lo pueda transmitir a otros. Ahí es donde precisamente encontramos la vocación del que enseña, porque hay muchas personas que tienen mucho conocimiento aquí, pero no pueden transmitirlo a otros porque se quedan cortos en los procedimientos, en ese saber hacer, cómo le enseño. Y a veces la persona que está en el área de la educación y no tiene claro ese saber hacer o no ha podido asimilar ese saber hacer, se frustra frente a un grupo de estudiantes, un grupo de personas que todos no aprenden de la misma manera, que todos no asimilan los conceptos de la misma forma, que todos son diferentes y únicos en su manera de aprender. Entonces, yo como agente educativo, ¿cómo puedo proceder en esas herramientas que necesito para hacerme entender, para poder transmitir ese conocimiento y que ninguno de los que están en el área de aprendizaje en mi aula o en mi lugar de trabajo se quede excluido de recibir ese conocimiento de pronto porque no usé la metodología o las herramientas correctas? Ahí está el verdadero desafío del docente, del maestro, del agente educativo. Y en este caso, con los niños de primera infancia, se requiere de mucha creatividad, se requiere de mucha habilidad para ser lúdicos, didácticos, estratégicos,
porque los niños en primera infancia tienen unas maneras de aprender diferentes, igual que los adultos, pero consideremos que ellos están en una etapa donde muchas de sus funciones ejecutivas apenas están en proceso de maduración. Entonces no son como el adulto que de pronto se sienta, usted lo puede tener allí sentado media hora, 40 minutos o quizás más, y no tiene problema de que se le va a levantar de la silla. Consideremos que con los niños de 0 a 5 años, ellos están en esa etapa de maduración de sus funciones ejecutivas. Entonces ellos todavía no tienen esas digamos, habilidades de atención que tiene un niño de una mayor edad. Esos procesos de memoria, los niños todavía están hasta ahora madurando. Entonces, ¿cómo como docentes podemos adaptar ese conocimiento a la edad de los niños? ¿Cómo de alguna manera, como adultos, nos podemos bajar al nivel de ellos, de su nivel de aprendizaje, de su nivel de interpretación, de su nivel de imaginación, porque los niños tienen mucha imaginación, y poder de esa manera enseñarles y poder de esa manera plasmar en ellos esas enseñanzas que ellos deben adquirir en su edad? Ahí está ese reto del saber hacer. Y también igual que en el saber de los saberes cognitivos, igual el saber hacer constantemente está generando estrategias, métodos, formas en las que podemos hacer mejor nuestra tarea como agentes educativos. Y la tercera área, la tercera competencia en la que el rol del docente o el educador tiene que ser muy puntual es el área del ser y convivir, o del saber ser. Del saber ser. Está relacionado con lo interpersonal, está relacionado con lo emocional, está relacionado con ese conocimiento de sí mismo que yo tengo de mí mismo. ¿Cómo puedo yo saber cuáles son mis áreas fuertes, cuáles son mis áreas frágiles, o por así decirlo, esas áreas en las que necesito mejorar emocionalmente en cuanto al comportamiento, la conducta, el trato con los demás? Entonces, allí trabajamos el poder cooperar con otros en función de un objetivo común. El saber comportarse, el saber ser tiene que ver con el saber comportarse en distintas situaciones, participar y comprometerse, así como saber percibir situaciones y ser capaz de captar e interpretar señales de los interlocutores e interlocutores. Es decir, de aquellos que nos rodean. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? ¿Cómo manejamos nuestra parte emocional? Es muy importante porque muchas personas, maestros, por ejemplo, en la pedagogía tradicional, están acostumbrados a un modelo de aprendizaje tradicional que es rígido, que es inflexible y que muchas veces atenta contra la naturaleza de quien está siendo enseñado. En este caso, los niños de 0 a 5 años están aprendiendo muchas cosas. Entonces, nuestra metodología con ellos nos va a exigir poder ser, saber ser, más bien la palabra, saber ser en medio de ese grupo, pero no solamente con ellos, sino con los padres de los niños, con los compañeros de trabajo. Muy importante aquí, quiero hacer énfasis en esto, una habilidad para la vida que debemos aprender todos los docentes, los agentes educativos, los educadores, es el trabajo en equipo. Aprender a trabajar colaborativamente con otros. Puede ser que fácil me resulte mejor trabajar solo, individual. No, es que alguien podría decir, es que yo solo, a mí me rinde más, yo no me complico, yo sé cómo lo hago, pero una habilidad para la vida es poder trabajar colaborativamente, trabajar con otros, cooperar con otros. Entonces, el saber ser tiene que ver con eso, con cómo me voy a comportar con mi círculo. Vamos a suponer algo, que como docentes educativos estamos a cargo de un grupo y en algún momento se presentó una situación y vino un padre de familia a hacer un reclamo, por alguna razón. ¿Cómo vamos a manejar eso?
Ahí está precisamente el saber ser, quién soy, cómo me comporto, cuáles son mis conductas, cuáles son mis actitudes frente al manejo de esas dificultades, de esas situaciones, cómo gestiono emocionalmente, cuáles son mis reacciones cuando estoy bajo presión, porque la vida del educador está muchas veces bajo presión. Estás terminando de hacer un proyecto, un trabajo, una actividad, un tema, cuando ya tienes que preparar para la siguiente, la siguiente y la siguiente. Entonces muchas veces estamos bajo mucha presión y ya que la calificación y ya que hay que responderle a los padres y ya que hay que responder a la institución por los requerimientos, por los informes, en fin. ¿Cómo voy a gestionar mis emociones en medio de todas esas situaciones que debo manejar? Allí es donde muchos docentes empiezan a desquitarse con los niños, empiezan a desquitarse con sus compañeros, empiezan a pelear con su jefe. Entonces, allí está precisamente la tarea en el rol del docente de ser, de saber ser, los valores que me van a definir en mi campo laboral. No me pueden ver como, no, es que él es excelente en los conocimientos, pero como persona es terrible. Hemos escuchado esas expresiones, ¿verdad? Y efectivamente mucha gente es así. Pero el equilibrio precisamente está en poder hacer una articulación de esas tres competencias. El éxito personal y laboral de nuestra vida depende de cómo articulamos estas tres dimensiones, estas tres competencias. No nos podemos quedar solo en el saber. Es decir, soy muy bueno, tengo el conocimiento, pero ahora, ¿cómo lo voy a saber hacer? ¿Cómo lo voy a transmitir? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Y como tercero, el saber ser, la parte emocional, ¿cómo voy a manejarlo? Ninguna es mayor que otra, las tres son el resultado, o más bien, el resultado de las tres será lo que va a definir y va a cualificar nuestra calidad como docentes. Importante entonces el saber hacer y el ser. ¿Quiénes somos y cómo lo vamos a hacer? Aquí algunas orientaciones desde el perfil psicológico que debe tener el docente, el educador. Entonces, dentro de ese perfil psicológico, él debe contar con una calidez, con una capacidad del ser humano de acercarse y de relacionarse. Es decir, capacidad de poder conectarse con otras personas. Acercarse y relacionarse. Y en este campo de la educación sí que lo necesitamos, por lo que estaba diciendo anteriormente. Trabajamos con niños, trabajamos con personas. Si trabajáramos en una fábrica donde se fabrican, valga la redundancia, o donde se elaboran zapatos, usted no necesitaría relacionarse con la materia que usted manipula, porque son zapatos, un material que no tiene ningún tipo de calidez humana. Pero como nos relacionamos y trabajamos es con personas, ¿sí? En este caso de primera infancia, son niños de 0 a 5 años, pero aún así son personas que aún están en proceso de construcción, pero son personas. Entonces, allí en esa capacidad del ser humano de acercarse, de relacionarse, el maestro tiene la tarea de ser muy cálido a la hora de acercarse. Su parte intelectual, poder proyectar conocimiento de tema, conocimiento de lo que se está enseñando. Estabilidad emocional, que ya hablábamos anteriormente, tener sobriedad, tener capacidad para ser una persona estable, alguien que emocionalmente tiene bajo control sus emociones, la ira, el enojo, la frustración, la irritabilidad, todo lo que nos produce y hace parte de nosotros como ser humano, pero cómo lo manejamos. La asertividad, si me comunico de manera clara, de forma sin rodeos, sin dar vueltas, de manera que la gente se quedó sin entenderme. No, el docente tiene que ser muy claro
en la manera como se comunica. Claro para el que está enseñando, al niño que está siendo enseñado, pero también claro para con los padres, los cuidadores de los niños. En eso corresponde esa tarea de ser asertivos. Yo hablo, me hago entender, pero también los demás hablan y se hacen entender. Allí hay asertividad. Sociabilidad se relaciona con facilidad, entabla conversaciones. Pues allí ya vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con esas habilidades de la comunicación que se deben adquirir. Conciencia de la obligación, que él tiene claro a qué se comprometió, a qué está comprometido como agente educativo, cuál es su responsabilidad, cuál es su rol en el campo donde se encuentra. Amabilidad. La educación, hay un dicho que dice la educación no pelea con nadie. Entonces la amabilidad hace parte de eso fundamental que es psicológico y de primera mano en el trato que tiene el docente con sus pares o con sus estudiantes o con los padres de familia. Sensibilidad, porque siente la necesidad de los demás, no es alguien que, no, a mí no me importa lo que esté pasando en su casa, eso no es problema mío, no, sí es problema de todos. Precisamente en eso, ahorita en este momento que estamos viviendo de pandemia, muchos maestros han sacado a flote esa falta de sensibilidad, porque a veces quieren forzar a los padres a cumplir con una carga académica en sus hijos sin considerar todas las implicaciones emocionales que esto está trayendo sobre los niños, que ya no pueden cumplir con un horario y con una presencialidad en un colegio y que la motivación para ellos no es la misma que cuando se trabaja con sus compañeros. Ahora ellos mismos desde casa, con ayuda de los padres, donde muchas veces los padres no tienen el manejo de esos temas académicos y hay mucha frustración y mucha ansiedad. Y créanme, estos tiempos que estamos viviendo están desencadenando en los niños mucha ansiedad, muchos problemas de estrés, muchos problemas depresivos. Muchas veces a cuestas de esos docentes que no tienen esa sensibilidad de entender la necesidad de los demás. Muchos niños en las escuelas, de los que estaban en nuestras escuelas, en nuestros grupos, han perdido familiares, han perdido seres amados. Y todo esto genera todo un cúmulo de emociones que hay que entender, que los tiempos que estamos viviendo son diferentes. No se trata de que yo les voy a regalar todo y que yo voy a hacer, a ver, no, pues pasémosle las notas y que todo el mundo feliz. No, se trata de tener esa capacidad de poderme poner en el pellejo del otro y entender que tal vez hay muchos agentes, muchos factores allí que les están afectando su rendimiento académico, su parte emocional, las situaciones económicas, bueno, en fin. Entonces, esa sensibilidad que debe tener el docente, y mucho más estamos hablando de niños de 0 a 5 años. La confianza en los demás es algo también que hay que empezar a trabajar dentro de ese perfil de nuestra mente y de nuestra estabilidad emocional. ¿Qué más debe tener el perfil psicológico? Una imaginación, una creatividad. Entonces, enriquece sus ideas, sus clases, no tienen por qué ser aburridas y extendidas y una cosa que nadie lo entiende porque están cargadas de muchísima información, pero no están contextualizadas, no. El docente o el rol del educador, y mucho más en primera infancia, definitivamente requiere de mucha imaginación, de mucha creatividad para poder realmente cumplir el propósito. Y por último, el trabajo que hace el docente de acuerdo a su temperamento. Usted no se compare con nadie, con ningún otro educador que usted dice, es que él es más dinámico, él es más esto, más aquello, lo otro, es que él es así, se la pasa riéndose todo el día. No todos tenemos que ser iguales, cada uno tiene un temperamento, tiene unas características en su personalidad que lo hacen único. Y tal vez algunos docentes tienen más facilidad para ponerse una peluca de payaso, una nariz de payaso, pintarse colores y dar una clase muy creativa, muy alegre para los niños y hacer que los niños se sientan muy explosivamente.
No quiere decir que todos no lo podamos hacer, sí, pero seguramente a algunos se les va a facilitar más que a otros. Así como el profe que se puede tirar al piso y se puede inventar miles de cosas, definitivamente cada uno tiene su manera y su forma de hacerlo, pero podemos hacerlo bien independientemente de cuál sea nuestro temperamento. Podemos hacerlo con excelencia independientemente de cuál sea esas características de personalidad que cada uno tiene. Entonces es importante tener esto en cuenta. Y por último, entonces, aquí están las referencias que consultamos para trabajar esto, material bibliográfico que ustedes ya están manejando en la realización de sus actividades. Que Dios les bendiga y espero que este material, que esta información les pueda enriquecer su aprendizaje y les ayude a definir y a formar su perfil como profesionales, como agentes educativos, como educadores. Usted le pueda cada día sumar algo a lo que usted hace desde el campo de la enseñanza. Que estén muy bien.